Dios los bendiga en esta preciosa hora. Quiero compartir una reflexión de la palabra que está en Mateo 7:21. El Evangelio de San Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una palabra muy fuerte porque es una palabra que exhorta a los que predicamos, a los que oramos, a los que profetizamos, a los que oramos por liberación. Es una palabra muy fuerte. Entonces esto nos tiene que poner a pensar por qué el Señor dice esta palabra. Miren, para empezar, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad del Padre? Si nosotros analizamos la Escritura, llegamos a la parte donde dice el Señor: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y otra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad del Padre. Pero también hay otra voluntad que yo encuentro en Mateo 28:19. Antes que el Señor regrese a su trono de gloria al cielo, Él le dice a los discípulos: y hacer discípulos, predicando a toda criatura de todos los lugares, de toda la tierra. Dios nos tiene aquí en la tierra nosotros para que nosotros sigamos predicando la buena nueva, anunciando el mensaje de salvación, llevando la palabra. Son las voluntades del Padre que nosotros debemos de hacer. Pero tristemente Mateo 7:21, más atrás encontramos la parte cuando le dice el Señor: pero es que nosotros en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre nosotros oramos y los enfermos sanaron. Y lo triste es que el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué, hermano? Porque tristemente, hermano, tristemente los que nos congregamos cometemos ciertos errores, o muchos errores. Por ejemplo, uno de los errores que se comete es que cuando nosotros vamos a evangelizar, en vez de llevar el amor de Dios por delante, llevamos una religión. Y empezamos a hablar de religión y chocamos con la religión de a las personas que visitamos. Y por lo tanto, en vez de ganar un alma para el Señor, lo alejamos de Dios. Porque entramos en una contienda de religiones. Dios no nos mandó a hablar de religiones. Dios nos mandó a hablar de su amor, de su gloria, de su misericordia. Pero muchas veces nosotros, porque somos salvos, se nos olvida que un día Dios nos encontró totalmente sucio, lleno de pecado. Y tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Y como también quiere perdonar a todos los pecadores que se arrepientan. Dios nos ama a todos. Entonces esta es la situación, que en vez de entrar en una plática que edifique de la palabra, terminamos discutiendo con las personas que visitamos. Uno de los errores que se cometen en este tiempo es que yo le digo a los hermanos: es que aquí donde estamos es la mejor iglesia. Y otro hermano en otra iglesia dice que la mejor iglesia es donde está él. Y así nos la pasamos y nos vamos dividiendo. Y en vez de que el pueblo de Dios se una, se divide. Por eso tenemos tantas iglesias por todos lados. Hay más iglesias que cristianos, que pecadores arrepintiéndose. Y eso es triste. En una ocasión había un hombre que tenía a su hijo muy grave, en una fase terminal. Él no iba a ninguna iglesia, pero en la desesperación de ver a su hijo agonizando, él dobló su rodilla y dijo: Dios, si tú existes, si eres real, salva a mi hijo. Yo escucho decir de la gente que tú haces milagro, y yo quisiera un milagro para mi hijo. Entonces su hijo estaba agonizando. Y de pronto el hijo comienza a toser, comienza a moverse, porque el estar vivo es moverse. El moverse es señal de que estamos vivos. Y su hijo se comenzó a mover y de pronto salió una voz muy suave: papá, tengo sed. Usted sabe que cuando los seres humanos terminamos algún labor, algún trabajo, ya después de que terminamos cansados y terminamos con sed.
Y este muchacho había terminado esa parte de la agonía, Dios lo había sanado. El papá obviamente le dio un vaso de agua y el hijo dijo, me siento cansado, pero me siento bien. El hombre comenzó a llorar de alegría y dándole gracias a Dios. Y de pronto le dice, hijo, yo sé que tú ya estás sano, que estás bien, pero estás cansado, descansa, voy a hacer algo. Tú quédate tranquilo que yo no tardo. ¿Saben qué hizo el papá? El papá salió de su casa y se fue a meter al primer templo que encontró. Pero escuche esto. Él iba con un corazón sincero para darle gracias a Dios por el milagro que había recibido para su hijo. Pero cuando el hombre llegó a la puerta del templo, el hombre iba con una playerita sencilla, con unos pantaloncitos viejitos, iba en chancla. Y cuando los ujieres que estaban en la puerta del templo lo vieron en esa condición, ¿sabe qué hicieron? Le prohibieron entrar. Tristemente, no lo dejaron entrar. Él insistió la segunda vez, es que ustedes tienen que dejarme, ustedes no saben lo que yo acabo de vivir y yo quiero darle gracias a mi Señor en el altar. No lo dejaron pasar. Le dijeron que no estaba en las condiciones, no estaba vestido adecuadamente para entrar en ese lugar. Él no quería darse por vencido y quiso entrar la tercera vez para darle gracias a Dios. Tampoco se lo permitieron. Él se regresó desanimado, triste. No podía entender de aquellos que tanto hablan del amor de Dios, pero ellos no lo demuestran, ellos no lo tienen. Aquellos que tanto hablan de humildad y son tan soberbios como el pavo real. El pavo real abre sus plumas preciosas y se vanagloria presumiendo su plumaje de color. Pero tristemente si le mira las patas todas cascarizas se muere de la vergüenza. Así es el soberbio. Entonces el hombre se regresó desanimado, triste, pensando, Señor, no pude llegar a tu altar a darte gracias. Más adelante había una sillita, como una banquita, y el hombre ahí se sentó. No podía entender por qué estas personas que tanto hablan del amor de Dios, que tanto hablan de la misericordia, con él fueron soberbios. Y cuando estaba ahí, sentado, de pronto se le sentó al lado un anciano. Lo miró y le dijo, ¿por qué estás triste? El hombre lo miró y le dijo, es que yo acabo de vivir un milagro en mi vida, mi hijo se estaba muriendo, le pedí a Dios de corazón que lo sanara y el Señor lo sanó. Muy bien, dijo el anciano, qué maravilloso, Dios es bueno. Y yo quise venir a este templo, a ir al altar, a darle gracias al Señor. ¿Y qué pasó? No te dejaron entrar, le dijo el anciano. ¿Cómo sabes eso? Dijo el hombre. Te lo voy a decir para que no te desanimes. Ellos hablan de mí. Ellos gritan de mí, predican de mí. Pero nunca me han dejado entrar allí. Así que no te preocupes. Yo recibo tu agradecimiento y tu hijo ha sanado hoy. Eso es lo más triste de la historia. Que hoy hay templos donde Dios no existe. Porque el hombre se ha apoderado del hogar, de las instalaciones. Yo quiero contarte una historia personal, una experiencia personal que yo tuve con el Señor. En una ocasión, viendo precisamente todos estos eventos de los lugares, donde en vez de encontrar amor encuentras rechazo, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta soberbia en el corazón de aquellos que dicen que te aman? Y en una ocasión yo tuve un sueño donde el Señor me llevó a 3 lugares. Primero me llevó a un templo muy grande, mucha gente. Y el predicador que estaba allí solo estaba hablando de los famosos, de fulano de tal, gente renombrada. Y el Señor me dijo, aquí solo hablan del hombre, de su grandeza del hombre, menos de mí. Yo no te quiero así, me dijo. Después me llevó al segundo templo, donde el predicador que estaba delante tenía un griterío que no se le entendía nada, nada. Era un griterío terrible, saltos por aquí, saltos por allá, pero no entendías nada. Y el Señor me dijo, ¿tú le entiendes? Y le dije, no, Señor, no entiendo nada. Y el Señor me dijo, yo tampoco. Me llevó al tercer templo, y en el tercer templo había un hombre de avanzada edad predicando.
con una calma, sin prisa, pero con un mensaje tan entendible que edificaba al escuchar. El Señor me dijo, míralo, así te quiero. Si tú hablas de mí, si tú no te apartas de mi palabra y tú predicas de mi palabra, verás mi gloria. Y la iglesia verá mi gloria también. Entonces yo aprendí que tengo que tener mucho cuidado con lo que predicamos en el altar. Es muy frágil la línea para perdernos y caer en la vanagloria del hombre y dejar de ser humilde para que la gloria de Dios se manifieste. Así que yo te invito a través de esta reflexión de esta palabra, que busques un lugar donde realmente se hable la palabra de Dios, donde se hable de la grandeza, del poder, de la soberanía de Dios, pero sobre todo donde se hable del amor de Dios. No se nos olvide que el Señor en la cruz del Calvario venció la maldad, el pecado, con amor. No se nos olvide que un día el Señor se acercó a nosotros por amor. Amén. Así que yo te invito a que tú sigas buscando a Dios. No te apartes por lo que la gente diga, por lo que la gente haga. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, verso 22 más o menos, dice así: mírame a mí y sé salvo, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta que nuestra salvación está nada más en el Señor? Y que nuestra mirada siempre tiene que estar allí en el Señor. No desvíes tu mirada por los errores de los demás, por las cosas malas que hagan los demás. Tu mirada fija en el Señor Jesucristo. Y cuando tú te mantengas mirando al Señor Jesucristo, entonces tú empezarás a vivir la experiencia que vivió el apóstol Pedro. Caminar sobre las tormentas, caminar sobre las aguas. Porque cuando uno tiene puesta la mirada en el Señor Jesucristo, nosotros nos llenamos de paz. Y la paz es la que provoca los milagros. En el libro de Ruth, el sacerdote Elí le dijo a Ana: ve en paz. Ya oraste, ya derramaste tu lágrima ante el Señor. Ahora ve en paz y que el Señor haga como tú deseas. ¿Te das cuenta que la palabra paz es la clave aquí en la historia de Ana? Si tú te vas en paz después de haber orado, tu milagro va a llegar. Pero si tú oras y te vas inquieto, no llevas paz en tu corazón, no esperes un milagro. Porque si no hay paz en tu corazón, quiere decir que tú dudas, que tú no crees. La paz es la clave del milagro. Así que yo te invito a que tú seas uno de aquellos que nunca se les olvide que un día Dios lo rescató de lo perdido. Nunca pierdas la humildad y nunca dejes de amar a tu prójimo. Recuerda que si tú amas al Señor sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces el Señor dirá allá en Mateo 7:21, te voy a comparar como un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. No se trata de echar fuera demonios, de profetizar. Se trata de hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que al Señor le agrada. Que Dios te bendiga. Bendiciones.